¿Por qué recibí una carta de Ava que falleció? Me quedé asombrado mirando un sobre en mi buzón de casa. El remitente de la carta era Ava, a quien acabábamos de celebrar el funeral el día anterior. Ava había sido muy amable conmigo. Desde el comienzo de mi matrimonio con su hijo y la amaba mucho, a menudo salíamos a cenar y disfrutábamos de compras juntos y éramos amigos cercanos a pesar de la diferencia de edad. La muerte repentina me dejó inconsolable incluso después del funeral. Todavía no podía hacerlo del todo. Aceptar la realidad de su fallecimiento en medio de esto, recibir una carta de Ava realmente me sorprendió al leer apresuradamente la carta, contenía algo más allá de mis expectativas más locas. En primer lugar, la razón por la que recibí esta carta fue aparentemente porque Ava le había pedido al pastor de la iglesia que la entregara. Esta carta para mí después de su muerte me indicaba que abriera el cofre en la casa de Ava, revelando que incluso había un compartimento secreto. El método para abrir este compartimento secreto también se describió cuidadosamente y al final de la carta me indicaba que debía abrirlo. Solo comprobándola ahora me di cuenta de que era cuando los miembros de la familia que cohabitaban con Ava, James, su hijo mayor y sus hijos, estaban en la escuela o en otro lugar. Inmediatamente me dirigí a la casa de Ava, entré solo con mi llave de repuesto, según su carta, abrí el compartimento secreto del cofre, gracias. Dios mío, se abrió aliviado de que se haya abierto correctamente. Comprobé que había dentro. ¿Qué es esto? Mi nombre es Emma. Tengo 35 años y trabajo desde casa como diseñadora web. Hace 5 años me casé con Noah, que es años mayor que yo, a quien conocí gracias a la presentación de un amigo. Tener hijos, pero siempre hubo alguien que me trató con amabilidad. Esa fue la madre de Noah. Emma, no seas tan dura contigo misma, no hay prisa. Está bien, ¿qué tal si vamos a esa nueva tienda de gofres frente a la estación para variar de ritmo? Ava siempre me animó con sus cálidas palabras, brillante, amable y empática. La amaba tanto. Ava me salvó muchas veces y gradualmente mis preocupaciones sobre tener hijos disminuyeron mientras todavía deseo tener hijos. No hemos seguido tratamientos intensivos de fertilidad y preferimos un enfoque natural. Noah viaja a menudo por trabajo, por lo que, en su ausencia, Ava y yo salíamos a comer o comprar como amigos con una edad gap. Ava vivía cerca de la casa donde vivimos Noah y yo, en la misma casa que la familia de James, que tiene 3 hijos. Ava parecía llevarnos bien con la familia de James, pero James y Lily a menudo nos insultaban por no tener hijos. Emma todavía no tiene hijos, tenemos 3 hijos encantadores. Sabes, es vergonzoso que no tener hijos corte los lazos con una ya esposa de James. Lily dijo esto con una mirada triunfante. Y James se unió a burlarse de nosotros. Tienes razón, Lily, además de Noah, siempre ha sido un don nadie e incluso si tuvieras hijos, probablemente tampoco lo serían al principio. Noah y yo les respondía a James y Lily con comentarios terribles, sin embargo, nunca escucharon. Ella sobre su comportamiento. Un día Noah, Ava y yo planeamos salir a comer en un día festivo. Cuando llegó el momento nos dirigimos a la casa de Ava. Por lo general Ava estaría esperando afuera antes de la hora acordada, pero no estaba allí. ¿Qué es? Lo que Ava no está lista, sin embargo, es inusual, pero debería salir pronto. No estábamos demasiado preocupados mientras la esperábamos, pero incluso después de 5 minutos y luego 10 minutos, ella no salió y no contestó su teléfono. ¿Qué pudo haberle pasado? Cada vez estaba más ansiosa. Decidimos tocar el timbre de su casa, sin embargo, al no obtener respuesta, usamos nuestra llave de repuesto para entrar. Oye, mamá. Noah la llamó cuando entró a la casa, pero no hubo respuesta desde adentro. Con una sensación de bohín, buscamos apresuradamente a Ava y luego la encontré colapsada en la sala de estar. Ava corría a su lado gritando mientras Noah inmediatamente llamó a una ambulancia. Llevada al hospital, pero lamentablemente falleció. Resultó ser un derrame cerebral. Noah y yo no pudimos aceptar su repentina partida. Lloramos como si nuestras lágrimas nunca fueran a parar, pero había mucho que hacer, como prepararnos para el funeral. No podíamos quedarnos entristecido y retraído para siempre. El funeral fue un asunto familiar con James, el hijo mayor, como principal doliente por el bien de Ava. Noah y yo tuvimos que proceder con los preparativos del funeral en coordinación con James,
pero durante los arreglos y las reuniones con la funeraria sentí un aire de desgana por parte de James. No parecía lamentar la muerte de Ava, pero en él velorio y el funeral cumplió con sus deberes como principal doliente al menos mínimamente, pero pronto llamaría a Noah para hablar con los familiares. Después de eso abandonaría rápidamente la mesa, causando que los familiares lo miraran con desaprobación. Además, durante la comida después del funeral, James fue el primero en sentarse y no hizo ningún movimiento para levantarse, simplemente siguió bebiendo cerveza incluso cuando Noah lo instó a saludar a los invitados. Los tres hijos de James estaban absortos en sus dispositivos de juegos portátiles, se reían y se daban codazos juguetonamente creando una atmósfera muy alejada de una reunión posterior al funeral. Ninguno de los miembros de la familia de James parecía lamentar la muerte de Ava. Los familiares probablemente sintieron su actitud, apenas hablaron con James y Lily, pero compartieron despedidas y recuerdos con Noah y conmigo, incluso cuando la conducta de los familiares hacia ellos cambió radicalmente. James y su familia no se vieron afectados. Miré a la familia de James con tentación. Al día siguiente Noah se fue temprano para varios recados. Solo en casa fui a buscar el periódico en el buzón y vi un sobre adentro de quién podría ser. Saqué la carta y vi que estaba dirigida a mí con Ava como remitente. ¿Por qué habría una carta de Ava sorprendida? Regresé a la sala de estar y abrí la carta. Contenía algo que nunca anticipé. Al parecer, Ava había acordado con el pastor de la iglesia enviarme esta carta por correo después de su muerte. Seguí la carta de Ava repetidamente. Ella era delgada pero su letra era grande y contundente, realmente reflejaba su forma de vida y sentí con un profundo suspiro de alivio. Miré el reloj 9:30. La casa de Ava ya debería estar vacía. Murmurando para mí mismo rápidamente me preparé y me dirigí a su casa. Los niños estarían en la escuela para entonces y James y Lily se habrían ido temprano. Si esa publicación fuera cierta, no había nadie en la casa. Tenía que ir entonces o no tendría otra oportunidad. Usando mi llave de repuesto abrí la puerta principal de la casa y entré lentamente. La ausencia de Ava siempre ahí con una sonrisa de bienvenida me llenó de tristeza. Me contuve el dolor y mi pecho cuando entré a la habitación de Ava. Su cómoda era bastante vieja, pero tal vez porque ella ocasionalmente la cuidaba, la cómoda se abrió suavemente, como lo describía la carta. Encontré y abrí el compartimento secreto en la parte trasera del cajón. Rompí a llorar. Quería quedarme y llorar pero necesitaba irme rápido. Sería malo si alguien regresara y me viera, especialmente porque la carta de Ava me indicó que hiciera esto solo después de llevar los documentos a casa. Me comuniqué con el abogado de la familia mencionado en la carta e informado del fallecimiento de Ava. Estaba a punto de sugerirle a la familia de Noah y James que nos reuniéramos todos durante el fin de semana, pero justo en ese momento recibí un correo electrónico que era de Lily. Ella estaba pidiendo que nos reuniéramos en la casa de Ava durante el fin de semana para un anuncio importante. Y sus tres hijos no estaban presentes. Probablemente estaban siendo atendidos en otro lugar. Tan pronto como Noah y yo nos sentamos hicieron alarde de un documento. Este es el testamento. Ava dejó atrás. Lily declaró en voz alta la firma en él. Testamento era Ava afirmando que todos sus bienes deberían ser heredados por James y Lily. Verás, dice aquí heredamos todo para que ustedes no reciban ni un centavo. Lástima que James se rió burlonamente, su cara era fea con glee. Noah estaba perplejo, pero me levanté en silencio y traje al abogado que esperaba afuera. ¿Es esto? James y Lily estaban confundidos por la repentina aparición del abogado. Noah también se sorprendió al no saber que el abogado había estado esperando. Esta persona es el abogado en el que Ava había confiado. Lo presenté brevemente y los rostros de James y Lily lentamente pasaron de la sorpresa a la ira. ¿Por qué trajiste uno aquí según las instrucciones de Ava? Ella quería que el abogado la ayudara con la creación sin problemas del acuerdo de división de herencia. James y Lily protestaron en voz alta por la necesidad de un abogado. No necesito un abogado con esto. El abogado silenciosamente levantó la mano. Es este documento escrito enteramente por tu madre. Sin duda James afirmó que fue el abogado. Sacudió significativamente la cabeza en la escena. Esto no puede ser aceptado como un testamento escrito a mano debe ser escrito en su totalidad por la propia persona. El abogado señaló la palabra voluntad tenía el comienzo y la firma de Ava al final. El nombre de Ava estaba escrito con una letra familiar, pero el resto parecía impreso desde una computadora o algo así.
la antes ruidosa sala de estar se calló. James, inquietantemente silencioso, como si se hubiera sacudido, tomó el testamento y lo acercó a sí mismo, pero el texto permaneció sin cambios, es solo la fuente gótica impresa. Espera, de repente Noah señaló a James, porque la parte posterior del papel está tan limpia. Al escuchar el comentario de Noah, nos dimos cuenta. De hecho, había algo extraño en el testamento, la parte de la firma y el resto del texto tienen una letra diferente. ¿Podría esto ser falsificado? El comentario del abogado hizo que los hombros de James y Lily se movieran en shock. ¿De qué estás hablando? No hay manera de que hiciéramos tal cosa. ¿Qué pasa con esta tensión? ¿Y si estaba confuso? ¿Qué entonces las palabras de Lily impulsaron al abogado a hablar? La falsificación de un testamento es un delito de falsificación de documentos privados. James y Lily palidecieron mientras la pareja nerviosa soltaba excusas incoherentes. ¿Qué es lo que no nos dijeron en la carta que me envió Ava? Estaba escrito que ella había escondido el testamento notario detrás del compartimiento secreto en el cofre que tampoco conocíamos. Ava nos contó el escondite en la carta que recibimos. Recientemente la carta no solo contenía cuestiones prácticas sino también porque hizo un testamento notario y me lo contó. Ava había estado sintiendo que su salud empeoraba y decidió para preparar un testamento sospechando que James y Lily probablemente lo alterarían. Ella preparó algo como esto. James y Lily quedaron atónitos, entonces James de repente gritó y su rostro se iluminó al darse cuenta. Espera, pero el beneficiario del seguro de vida de mamá soy yo, debería ir a mí, el hijo mayor. Mientras James gritaba con ojos brillantes, le dije en una voz fría: además del testamento notario, Ava también me confió la póliza de seguro de vida. El beneficiario soy yo. Dentro del compartimento secreto de los cajones no solo estaba el testamento notario sino también la póliza de seguro de vida. James y Lily miraron incrédulos al testamento notariado y póliza de seguro de vida. No escuché sobre esto, no sabía nada de esto. Los cambios en el beneficiario de una póliza de seguro de vida no necesariamente notifican al beneficiario original, así que es de esperarse. James golpeó la mesa alegando ignorancia, pero el abogado la respuesta cortó sus palabras bruscamente. Cuando mamá te confió todo esto, Emma no sabía nada. Ella no quería decirme. Noah me preguntó con ansiedad. Le sonreí a Noah y le expliqué. Ava lo escribió en su carta. Ella también quería decírtelo, pero seguimos juntos. Puedo aceptar esto, ¿por qué sus bienes deberían ir a parar a ti? Ni siquiera le mostré nietos, esto es indignante. Puedo aceptar esto en absoluto. Es cierto, ustedes, ingratos sin hijos, no tienen derecho a los bienes de mamá, vivimos con ella solo para que la herencia se divida en partes iguales. ¡Qué broma! Su rostro enrojecido por la ira, Lily continuó con su perorata egoísta: tenemos 3 hijos, sabes que deberías entregarnos su herencia para el futuro de nuestros hijos como compensación por no mostrarle ningún nieto. Nosotros, ¿qué podríamos mostrarle? 3 nietos, somos cientos de veces más merecedores que tú, así que toda la herencia debería ser nuestra. Sin enfrentar el arrebato de Lily, mantuve la calma y dije con firmeza: lo que estás diciendo está por todos lados, por favor cálmate un poco. A Lily no pareció gustarle mi comportamiento sereno y se abalanzó sobre mí mientras gritaba. Odio tu actitud engreída, solo entrega el dinero, mujer inútil y sin hijos. Noah y el abogado se entrevistan rápidamente, pero Lily me golpeó en la cabeza con el puño más rápido de lo que pudieron reaccionar. ¡Ay! Su mano tenía varios anillos grandes que se sentían como nudillos de bronce causando. Yo gritaba por el dolor sordo. Detente. Mientras Noah y el abogado alejaban a Lily, ella todavía estaba agitada y se acercó a mí nuevamente. Entregué la herencia. Debería quedarme con todo porque tengo 3 hijos. Los ojos de Lily estaban inyectados en sangre. Su cara estaba torcida. En furia, continúa. Golpéala más. James incitó a Lily y se enfureció. Noah llamó a la policía poco después de que llegó la policía y Noah y el abogado explicaron la situación. Luego, la policía se llevó a James y Lily. Dejaron atrás a Noah y creo que el abogado decidió enviarlo a casa por el día. Se suponía que sería solo una reunión para discutir la creación del acuerdo de división de herencia, pero se convirtió en un completo desastre.
Acordamos disculparnos con él más tarde. Noah estaba muy preocupado de que Lily me golpeara, pero le aseguré que el dolor en mi cabeza había desaparecido por completo y él parecía aliviado al reflexionar sobre la intensa situación. Murmuré qué periodo tan intenso ha sido este y entonces Noah mencionó algo extraño para mí. ¿Sabes? Lily siempre parecía alardear demasiado de sus hijos alardeando de cómo genial ella es por mostrarle 3 nietos a mamá. ¿No crees que es demasiado codiciosa con el dinero? De hecho, Lily siempre se había jactado de sus hijos y su obsesión por el dinero antes era extrema. Es anormal, su cara cuando me golpeó era aterradora. Eso es lo que yo también pensé definitivamente. Es anormal. Noah luego se quedó en silencio perdido en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Es algo que te molesta? Le pregunté, incapaz de entender lo que estaba insinuando. Sí, he estado pensando que tal vez deberíamos sugerir una prueba de ADN para los 3 hijos de James. Me sorprendió la sugerencia de Noah. Prueba de ADN, sí, y estoy pensando en proponer una verificación de antecedentes de Lily también. Es solo una corazonada, pero algo se siente mal, aunque pensé que podría ser demasiado. Los instintos de Noah a menudo me lo habían hecho. Tuve razón antes. Está bien, si tú lo dices, deberíamos sugerírselo a James más tarde. Cuando Noah se lo mencionó a James, supuestamente ridiculizó a Noah y le gritó: solo porque no tienes hijos, no sospeches de los nuestros. Pero al final de la confrontación, James le arrebató la información de la prueba de ADN a Noah como si la estuviera robando. Tal vez James también tenía sus sospechas. Los primeros resultados que regresaron fueron las pruebas de ADN de James y sus hijos. Se reveló que el segundo y el menor de los hijos no estaban relacionados biológicamente con James. Yo sospeché del más joven porque no se parecía mucho a ninguno de los padres, pero el segundo hijo también. Noah se quedó sin palabras. Tal vez finalmente enfrentó la verdad. James investigó a fondo los antecedentes de Lily. Los hallazgos fueron condenatorios. Lily había estado involucrada con varios hombres incluso antes de casarse con James y recientemente la verdad se había revelado. Lily debía haber estado desesperada por asegurar la herencia de Ava para ella. Como se esperaba, James y Lily terminaron en un altercado violento arrojando objetos y peleando hasta que ambos sangraron, los vecinos incapaces de soportar el ruido. Llamaron a la policía. Finalmente llegó la policía y los detuvo a ambos. Ya estaban enfrentando cargos por forjando el testamento de Ava y ahora agregaron asalto a sus crímenes. Una mayor investigación por parte de la policía reveló más delitos menores, incluido el robo y el acoso a personas ricas. Finalmente, James y Lily fueron enviados a prisión preocupados por el futuro de los 3 niños. Noah y yo debatimos qué hacer con ellos. Avagon éramos sus parientes más cercanos, consideramos acogerlos pero finalmente decidimos no hacerlo. Desafortunadamente los niños habían absorbido completamente las actitudes negativas de sus padres, llamándonos descaradamente sin hijos e incompetentes. El mayor de los, Tom, que tenía 14 años, ciertamente sabía distinguir entre el bien y el mal, e incluso el más joven de 7 años debería entender decencia básica. Sin embargo, cada vez que nos conocían, los 3 sonreían y lanzaban insultos. Parece que su forma de pensar no cambió a pesar de que sus padres fueron arrestados y ellos estaban en medio de ese problema. No me importaría que tú me criaras sin hijos. Con los niños parecía que los niños entendieron nuestra firme decisión. Si es entre quedarnos contigo sin hijos en competencia y el lugar deteriorado de la abuela, esto último es mejor, así que supongo que fue lo mejor que no les hemos dicho a los niños que 2 de ellos no son biológicamente relacionados con James. Si la verdad les sería revelada o no dependerá del pariente de James y Lily. Noah y yo decidimos usar la herencia dejada por Ava como recurso financiero para mudarnos a un nuevo lugar lejano. Era un lugar rico en naturaleza con mucha vegetación donde ambos nos sentimos rápidamente como en casa. Hay una encantadora tienda de gofres cerca de nuestro nuevo hogar, lo que siempre me hace pensar en lo mucho que a Ava le hubiera encantado visitarnos si estuviera con nosotros poco después de mudarme. Finalmente quedé embarazada. El resultado positivo en la prueba de embarazo me hizo gritar de sorpresa y alegría. Después de visitar al obstetra para confirmarnos, nos dijeron sin lugar a dudas que estaba embarazada. Lloramos lágrimas de alegría mientras nos abrazábamos.